Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Deel no es otra plataforma de nómina más. Es la herramienta que tu equipo realmente disfrutará usar. TI, recursos humanos y nómina, por fin en un solo lugar. Una solución completa diseñada para dar tranquilidad. Para mayor información visita deel.com/línea. Clic en la descripción. Muy buenos días, viernes de reflexión. ¿Qué busca México con la revisión del TEMEC? Traigo a la mesa un par de puntos de vista ahora que inician los trabajos de consulta en el país en preparación al próximo año. Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum cumple un año de gobierno. Guardando la carta de la reforma fiscal, Pemex sigue mejorando frente a las calificadoras. Hablamos de Bitcoin, del estrepitoso ascenso de un grupo financiero en México y las ventas de Tesla y BYD. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? En México, llegó el momento de hacer Team Back, desde que el país a mediados de septiembre, en coordinación con Estados Unidos y Canadá, inició formalmente el proceso de consultas públicas rumbo a la revisión del Tratado Comercial, y que, como lo marca, implica sentarse en la mesa en 2026 para revisar qué ha funcionado y qué no, y así decidir si el TEMEC continúa por los próximos 16 años o no. En los últimos días de septiembre, la Secretaría de Economía comenzó a reunirse con representantes de 30 sectores productivos de la economía mexicana para comenzar a recopilar la información y básicamente gobierno, empresarios e industrias estar todos alineados para poder ir en frente común a la siguiente etapa, que será en enero, cuando los tres países avancen en las opiniones que recopilaron. Un gran cambio en esta revisión es que se confirma lo que la asesora empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum, Altagracia Gómez, venía anticipando desde febrero de este año, que el cuarto de junto, como tradicionalmente se le conoce a la representación de empresarios que apoyan al gobierno en la negociación desde el primer tratado que entró en vigor en 1994, tendría esta vez una evolución. En las negociaciones, tanto del Telecán como en las del TEMEC, el cuarto de junto estaba integrado por la élite empresarial y expertos técnicos en diversos sectores productivos de la economía. Servían de consulta y asesoría para sugerir y acompañar a los funcionarios del gobierno mexicano. De ahí el nombre del cuarto de junto o el cuarto de al lado. La diferencia esta vez, según explican desde el gobierno, es que en lugar de estar en un cuarto de al lado, todos se sentarán en el mismo auditorio y se ampliará la participación a más sectores para que opinen en estas consultas. Más opiniones y más puntos de vista, en la que la representación empresarial no sería la única, también sería sectorial, obrera y de cada región del país, incluidos los gobiernos locales, a modo de recoger los comentarios puntuales. Aunque en medio de esta evolución, en los últimos meses llegó a llamar la atención que estaba habiendo muy poca comunicación con esta especie de cuarto de junto 3.0. Lo platicamos en el episodio del 1 de agosto. Algunos grupos, incluso desde meses atrás, presentaron su pliego petitorio esperando a ver cuándo se sentaban a discutirlo. También quizá la falta de un insider que pueda influir lo más posible con el círculo cercano de Trump es que se fortalece este frente común. Entrado octubre, las consultas con estos sectores productivos ya están en marcha y a todo vapor. Habrá foros organizados por los comités promotores de inversión en cada estado de la República Mexicana y mesas de trabajo en la sede de la Secretaría de Economía. El objetivo, que México llegue lo más preparado posible. Pero en este punto es en el que me quiero detener a reflexionar. Eso, ¿qué es exactamente lo que está buscando México y para qué se está preparando? Esta semana, durante un foro económico organizado por la American Chamber México, pude escuchar a Oren Cass, uno de los principales ideólogos del nuevo conservadurismo estadounidense. Él escribió un libro que se llama The Once and Future Worker, en el que plasma su visión sobre cómo recomponer al sector productivo de Estados Unidos y la fuerza laboral. Es un libro que ha sido calificado de brillante por columnistas del New York Times, pero también por la mano derecha del presidente Trump en el gobierno, el vicepresidente J.D. Vance, lo que puede ayudarnos a entender por dónde va la visión de Trump en esta, su segunda presidencia. Y lo que más me llamó la atención de lo que dijo es cómo Cass está viendo a México en estos momentos. Dice que ve a un México muy colaborativo con Estados Unidos. Y lo ve así porque dice que México se está alineando a la visión que busca Estados Unidos. Es decir, la de proteger las economías locales y hacer a un lado a China. El Plan México de la presidenta Sheinbaum, que busca priorizar lo hecho en el país, se alinea completamente a lo que busca Trump, porque privilegia a la industria local y se desprende de la dependencia a ciertas importaciones, especialmente de los países asiáticos.
Sin embargo, Estados Unidos, según dice Oren Cass, necesita de más países aliados que hagan lo mismo. De ahí que diga que el lema de Trump de America First no necesariamente implica un America Alone, un Estados Unidos aislado. Por ende, es que estaría siendo más duro con México y Canadá, sus principales socios comerciales, de los cuales dijo que a los amigos hay que tratarlos más duro porque tengo que ponerme de acuerdo con ellos primero. Esto refuerza mayormente el punto de que Estados Unidos lo que quiere, punto número 1, es quitar a China de la ecuación. En esta revisión comercial de Norteamérica, se anticipa que las conversaciones sean más agresivas, un proceso que no será racional ni suave, mucho menos rápido. Y como me lo dijo un economista hace unos días en un foro privado, en el momento en el que busque cambiar algo, eso ya es una renegociación. Aunque en el papel se maneje como revisión, eso ya es una renegociación. Y ni siquiera las preocupaciones de las industrias serán el tema central, como quizá lo fueron en 2017 las reglas de origen automotriz, por ejemplo, es decir, el porcentaje de componentes regionales con las que debe estar elaborado un coche en Norteamérica para poderse exportar libre de aranceles. Y sí, claro que se volverá a discutir esto, así como también se anticipan frentes intensos en asuntos farmacéuticos, los bancos y asuntos de seguridad. También los más de 50 puntos considerados como barreras no arancelarias. Pero nada de esto importará tanto como el modelo económico chino. Para Estados Unidos, según Oren Cass, fortalecer Norteamérica significará cómo hacer del TEMEC algo mejor, manteniendo a China fuera del juego. México pareciera ser que tiene una disyuntiva, como se lo planteé en el Bloomberg Linea Summit de 2024 al subsecretario Luis Rosendo. Pero en estos últimos 12 meses, México ha demostrado que no es así, porque desde Estados Unidos están viendo cómo claramente México hace lo que Estados Unidos quiere y solo cumple con una lista de peticiones que le hace este vecino del norte. Por eso la pregunta que hacía cobra más relevancia. ¿Qué es exactamente lo que va a hacer México en esta revisión? Segundo punto importante. En medio de esta era de amenazas arancelarias descontroladas y de la revisión del TEMEC en puerta, lo que Estados Unidos también busca es recuperar algo que, según Cass, le ha dolido en los últimos años al promover la globalización. Eso es el haber perdido productividad. A Estados Unidos le duele haber perdido productividad, según la visión de Oren Cass, lo que lo lleva a pensar cómo se ha movido en las últimas décadas todo ese dinero que gestionan incluso los bancos y fondos de inversión, el investment banking. Hizo la analogía con la película de Mary Poppins, y si ustedes la recuerdan tanto como yo, a esa escena donde explican el valor de meter tu dinero al banco y lo que ayuda a generar para la economía. Hoy, Oren Cass cree que las inversiones ya no contribuyen a esto, más que a enriquecer, que va a todos lados menos a la inversión productiva. Un mal del que también padece México, al experimentar en los últimos trimestres una caída constante, especialmente en la inversión pública. Tanto Estados Unidos como México, al final, buscan lo mismo para sus propias economías, tal y como apuntó en una participación aparte el economista en jefe de la American Chamber México, Luis Fonserrada, y quien además habló de la economía experimental, es decir, esa que permite experimentar literalmente en un laboratorio con asuntos microeconómicos. Sin embargo, a niveles macroeconómicos, donde ya se involucra la vida de las personas, esto requiere de un mayor cuidado. Pero dice que desde la Casa Blanca ya están haciendo ese experimento macroeconómico con los aranceles, en aras de mejorar la inversión y la producción interna para reconstruir su industria manufacturera, que por cierto esta semana sumó una 7ª caída mensual consecutiva. Pero México también habría hecho su propio experimento. Luis Fonserrada califica a la política económica como una no muy prometedora, en la que la inversión pública fue mal dirigida al observar un pobre desarrollo de infraestructura y a la inversión pública cayendo constantemente cada trimestre. La inversión pública complementa a la privada. Y el principal detonador de la inversión, además de la rentabilidad que puede representar un proyecto, es la certeza jurídica en el largo plazo, reglas del juego claras y estables, algo que dice la política pública de los últimos años no fomentó. El experimento de México en ese sentido fue sacrificar la inversión y orientar el gasto a los programas sociales. La pregunta que se hace Luis Fonserrada es ¿cuánto tiempo se puede sostener una política así, sin una base productiva? Los resultados de estos experimentos, tanto en México como en Estados Unidos, ya pueden comenzar a medirse, cada uno con ciertos indicadores, pero también ayuda a entender la posición y la visión de estos dos países de cara a la revisión comercial. En otras noticias.
Para no dejar de lado otros asuntos que han estado sucediendo en México, esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum cumplió el 1 de octubre, su primer año en el gobierno de la República. Aunque no celebró en el Zócalo capitalino el mero día como lo hacía su antecesor López Obrador, sí lo hará este fin de semana, desde donde va a dar un mensaje. Pero hay otros que en este primer año de gobierno podríamos decir ya está mandando en sus giras o a través de su equipo económico, ahora que su secretario de Hacienda Edgar Amador continúa sus comparecencias para explicar el paquete económico. Ahora que hablábamos precisamente del gasto, la presidenta Sheinbaum mantiene la promesa de aumentarlo para los programas sociales, mientras se elevan las advertencias sobre la insuficiencia de ingresos del gobierno para sostener los compromisos presupuestales. Posiblemente en la celebración de este fin de semana en el Zócalo la escuchemos decir como parte de sus logros el cómo millones de mexicanos reciben al menos algún programa social del gobierno. Sin embargo, la preocupación de los especialistas en finanzas públicas consultados por Bloomberg Línea urgen a la presidenta a buscar nuevos ingresos y a modificar la estructura de impuestos mediante una reforma fiscal, algo que por el momento sabemos que no va a hacer, con todo y que da señales de robustecer la base recaudatoria, especialmente en las aduanas. Su gobierno apunta a una recaudación récord por comercio exterior a través de las aduanas al cierre de este 2025, 1.3 billones de pesos exactamente, en medio de todos estos señalamientos por el contrabando de combustibles por las fronteras, mejor conocido como huachicol fiscal, y que ha sido el centro de atención en los últimos meses por los decomisos históricos, pero también las redes de corrupción a nivel gobierno que se han destapado y que involucran incluso a altos mandos de la Marina. Según los cálculos de Hacienda, el combate al huachicol fiscal dejaría al gobierno de la presidenta Sheinbaum con ingresos no vistos en más de 2 décadas. El secretario Amador dijo durante su comparecencia en el Senado esta semana que esta es una de las principales razones por la que los ingresos por aduanas estarían creciendo al 22% real en lo que va del año. Al gobierno le urge sacar dinero de donde se pueda para mantener esos programas sociales, mientras no haya una reforma fiscal integral en México. Y para muestra, les dejo un dato cortesía de Senyacen Flores, reportera de Economía y Gobierno para Bloomberg Línea y este podcast. En 2026, 14 programas sociales consumirán 974.510 millones de pesos, casi $1 billón, lo que implica un 9.5% del total del presupuesto proyectado para 2026. Y este año 2025 se prevé que esos mismos programas gasten 8.8% del presupuesto que se aprobó para este año. Esto es el dato del día. Pemex está a un escalón de recuperar el grado de inversión, al menos en la escala de la calificadora Fitch, la primera que cambió radicalmente su visión sobre la empresa petrolera apenas se comenzaran a revelar los planes de apoyo del gobierno a sus finanzas. Con esto ya van 2 veces en muy poco tiempo que Fitch mejora la calificación crediticia al pasarla de W a W+ con perspectiva estable y además retiró la observación positiva. En su escala, este es un escalón por debajo del grado de inversión. Ya está en la frontera, ahora sí. Recordemos que el que Pemex recupere el grado de inversión implica mejorar la tasa a la que se endeuda en los mercados, es decir, un menor costo de endeudamiento. El gobierno mexicano está ayudando a cambiar la visión de las calificadoras desde que puso en marcha un ambicioso plan de rescate con emisiones de notas precapitalizadas del gobierno, conocidas como PCAPs. También por la recompra de bonos, un fondo de inversión e inyecciones de capital por un total de $50,000 millones. En agosto fue cuando Fitch elevó la nota de Pemex tras el anuncio del primer apoyo del gobierno con las emisiones y le siguió después la agencia Moody's. Las dos aún mantienen a Pemex sin grado de inversión y la única que nunca se unió al club fue S&P Global Ratings. Recordar también que este 2025 está marcando la primera vez que se dan cambios positivos en la calificación de Pemex con estas principales calificadoras, después de que en 2019 el panorama se le ensombreciera a la empresa tras la rebaja a la nota soberana que sufrió México y que empeoró además durante la pandemia ante un menor nivel de producción, la deuda y pérdidas multimillonarias en el negocio de refinación. Cripto. La semana en el sector cripto cierra con Bitcoin alcanzando los $120,000 por primera vez desde que marcó un máximo histórico hace 7 semanas, a medida que aumentan las especulaciones de que el cierre del gobierno en Estados Unidos llevará a los inversionistas hacia donde creen, hacia los activos de refugio. Ya ven que hablábamos que más pronto que tarde Bitcoin podría dejar de pasar de ser un activo de riesgo a ser más visto como de refugio. La criptodivisa ha sido calificada durante mucho tiempo como el oro digital,
pero por sus defensores, que consideran que desempeña un papel similar al del oro en tiempos de volatilidad. Mientras tanto, el oro retrocedió el jueves 2 de octubre desde su máximo histórico. Y les comparto la opinión de un analista de un operador en la firma de criptoactivos Flowdesk, quien cree que por primera vez en mucho tiempo el tema macroeconómico parece haberse apoderado de Bitcoin. Acciones y reacciones. Apunten a Capital, el ahora grupo financiero que se ha estado abriendo paso en México con crecimiento inorgánico y rondas de inversión y que recientemente se quedó con la mayoría de los activos de Intercam, porque ahora quiere salir a bolsa bajo lo que se perfila a ser la tendencia en el mercado de valores mexicano, una oferta dual, es decir, hacer una oferta pública inicial tanto en México como en Estados Unidos. René Saúl, su CEO, presumió con bombo y platillo que ya estaban en preparación de la OPI por los números que asegura ya tienen y porque ya están más arriba de la media tabla del sector financiero. Van muy rápido, pero sí, la realidad es que tras comprar Autofin en 2023 y al quedarse ahora con los activos, pasivos, sucursales y fideicomisos de Intercam, pasaron de la posición 34 a la 25 entre los bancos que operan en el país, esto de acuerdo con datos de Moody's. Pero además ya vale $1,300 millones tras levantar una ronda de inversión Serie C por $86 millones, dándole el estatus de unicornio en el mundo del venture capital. Hoy este grupo financiero, tras este estrepitoso ascenso que presume de la noche a la mañana, tiene el peso y la responsabilidad de gestionar alrededor de $12,000 millones de cartera de crédito, $20,000 millones en depósitos y 1,900 fideicomisos. Además de pensar en salir a bolsa, Capital quiere lanzar nuevos productos y anticipa un crecimiento de al menos 20% en todas sus líneas de negocio en 2026. El último sorbo. Mientras BYD ensombrece su panorama de ventas, cayendo por primera vez en más de 18 meses, incluso cuando los rivales nacionales de la compañía registraron fuertes ganancias en medio de una feroz competencia en el mercado chino, la que da señales de recuperarse es Tesla, que reportó un sorpresivo aumento en las ventas trimestrales de sus vehículos. ¿Pero saben por qué? Por el efecto pánico. Los clientes en Estados Unidos están acelerando las compras de autos eléctricos antes de que expiren esos créditos fiscales federales, lo que también dice que está claro que hay ganas de comprar un coche eléctrico, pero no a cualquier costo. Tesla entregó un récord de 497,099 vehículos a nivel mundial durante el periodo, un 7.4% más que hace un año. Esto se compara con el promedio de unas 439,600 unidades proyectadas por Bloomberg. Recordemos que Tesla busca reactivar su negocio automotor tras varios trimestres de debilidad por una gama de modelos más vieja, mayor competencia y la eliminación de estas políticas en Estados Unidos que respaldaban al mercado de compra de vehículos eléctricos. Mientras tanto, BYD recorta su objetivo de ventas para este año en un 16%, hasta los 4.6 millones de vehículos, aunque desde la empresa aún lo consideran un buen resultado frente al mercado tan cambiante. Bueno, creo que ya tienen suficiente información para las sobremesas de este fin de semana. También pueden ayudarme a correr la voz de que ya viene el Bloomberg Linea Summit el próximo 10 de noviembre en Ciudad de México. Y hasta pueden compartir la página para que vayan a comprar su boleto a un precio especial que estará disponible hasta el 10 de octubre. Pasada esa fecha, va a costar más. Imagínense si lo que platicamos en este podcast se pone bueno. En el escenario, con las voces que hacen noticia, pues más. Y ya estoy muy cerca de revelarles con quiénes y de qué estaremos hablando. Descansen y a los habitantes de Ciudad de México, tápense del frío de octubre que como que quiere pegar el cambio de estación. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter, @laestrategiamx, en Instagram, sigan a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. Además, en YouTube, como siempre, los episodios completos en video. Nos escuchamos el lunes. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de La Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Seamos honestos, la mayoría de los softwares de recursos humanos no son precisamente agradables de usar. Deel es diferente, es nativo en IA, siempre está en cumplimiento y crece contigo, ya sean 5 o 50,000 personas. TI, recursos humanos y nómina, todo en una plataforma que simplemente funciona. Compruébalo en deel.com/línea. Para mayor información, haz clic en la descripción.